Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, Nodal sintió que algo empezaba a transformarse en su interior. Aunque en un principio no pudo identificar con precisión qué era lo que estaba ocurriendo, la realidad era que llevaba consigo el peso de una relación desgastada, una que en su momento había sido el núcleo de su vida, su fuente de inspiración, pero que también había actuado como su condena. El público había presenciado en su vínculo con Ángela la perfecta simbiosis de dos talentos que parecían destinados a brillar juntos en el firmamento de la música. Sin embargo, la verdad era muy diferente. Cuando Nodal comenzó a salir con Ángela, se encontraba en la cúspide de su carrera, disfrutando del reconocimiento y el éxito, pero al mismo tiempo estaba atravesando una etapa vulnerable y frágil en su vida personal. Desde fuera, su relación parecía ideal. Ambos eran jóvenes, famosos y poseían un talento desbordante capaz de llenar estadios enteros. El mundo entero anhelaba verlos juntos, pero tras el telón, en la intimidad de su relación, la situación no era tan brillante. Con el tiempo, Nodal empezó a sentir como su esencia se desvanecía poco a poco, como su paz interior se veía amenazada. Lo que había comenzado como una relación llena de pasión se convirtió en un torbellino de expectativas, presiones y conflictos. Ángela, con su carácter fuerte y su visión clara de su futuro, había sido inicialmente un imán para él, pero esas mismas cualidades que tanto lo atraían comenzaron a desgastarlo. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y profundas, llegando a un punto en el que comenzaron a consumirlo por completo. Al final, de aquella relación solo quedaba un vacío que intentaba llenar a través de sus canciones, noches sin dormir y botellas de alcohol. Las pocas veces que se atrevían a salir juntos en público, sentía que sus almas se movían en direcciones opuestas. Aunque sus manos se entrelazaban, sus miradas reflejaban una distancia insalvable. La chispa inicial que había encendido su romance se había transformado en una carga pesada, un peso del que no sabía cómo liberarse. Fue en ese contexto cuando apareció Julieta, inesperadamente, como una ráfaga de aire fresco en medio de una tormenta emocional. Conocida por muchos como Kazu, Julieta poseía una energía única. No solo era su apariencia atractiva o su notable talento, sino que había en ella una fuerza serena y una autenticidad que contrastaban con el mundo lleno de superficialidades en el que él estaba inmerso. Se conocieron en una premiación, rodeados de un mar de flashes y miradas curiosas. Sin embargo, para Nodal, todo el bullicio se convirtió en un murmullo lejano en ese instante. Julieta lo miró fijamente, y sin pronunciar una sola palabra, Nodal sintió que ella podía ver a través de su alma, comprendiendo esa herida que había estado intentando ocultar bajo la imagen del artista exitoso. A partir de ese encuentro, empezaron a verse con más frecuencia, sin expectativas, simplemente disfrutando de momentos compartidos, de conversaciones profundas y silencios reveladores. Para su sorpresa, Julieta nunca le exigió que cambiara ni intentó llenarlo de promesas vacías. Al contrario, lo escuchaba atentamente, le hacía preguntas que jamás le habían hecho, y lo miraba con una comprensión que jamás había experimentado antes. Con ella, Nodal se sentía libre de mostrarse vulnerable, de revelar las cicatrices que Ángela y él habían dejado tras su tumultuosa relación. No era que Julieta quisiera salvarlo, más bien, parecía recordarle cómo salvarse a sí mismo. Al principio, Nodal temía abrirse, permitir que alguien nuevo explorara los rincones oscuros de su vida, aquellos que prefería mantener ocultos. Pero poco a poco, en la seguridad que brindaba su compañía, comenzó a recuperar algo que creía perdido, la paz. Con Julieta, no había expectativas desmesuradas ni exigencias asfixiantes, solo una conexión auténtica. Pasaban noches enteras hablando sobre la vida, sobre sus sueños, y sobre el dolor que inevitablemente venía con ellos. A veces, ella tomaba su guitarra y le cantaba melodías de su tierra, letras impregnadas de crudeza y verdad, y él, en un silencio reverente, se dejaba llevar por esa voz que parecía arrancarle trozos de tristeza, como si se tratara de una especie de exorcismo emocional. A medida que el tiempo avanzaba, Nodal comprendió que Julieta no solo había llegado para sanar su corazón roto, sino para mostrarle un camino alternativo, uno en el que pudiera ser auténticamente el mismo, sin miedo al juicio o a las expectativas externas. La relación que compartían no se basaba en los estereotipos de éxito y perfección que había estado persiguiendo con Ángela. Con Julieta, las apariencias y las opiniones externas carecían de importancia, solo existía la verdad que compartían en su conexión. Para él, esto fue una revelación, una salvación que ni siquiera sabía que necesitaba. Hubo un momento, una noche en que ambos se encontraban en una cabaña alejada de la ciudad, en el que Nodal finalmente entendió el impacto que Julieta había tenido en su vida. Ella estaba sentada junto a la fogata, observando las llamas danzarinas, mientras se la miraba en silencio con una copa de vino en la mano. En ese instante, cuando Julieta levantó la vista y le sonrió, una sonrisa que no necesitaba palabras, Nodal se sintió en paz,
una paz que nunca había experimentado, ni siquiera en sus momentos de mayor éxito. Comprendió que Julieta había logrado algo que nadie más había podido, devolverle su libertad y ayudarla a recordar quién era antes de perderse en los laberintos de un amor tumultuoso y las expectativas ajenas. Con ella, entendió que el amor no tenía que ser un campo de batalla, ni una lucha constante. Aceptó que su relación con Ángela había sido una etapa, una experiencia de crecimiento y aprendizaje, pero también un callejón sin salida. Fue liberador darse cuenta de que el amor no tenía que doler, que podía ser una fuente de paz y fortaleza, en lugar de dolor y confusión. En algún momento, Julieta le había dicho una frase que se quedó grabada en su mente: no estás aquí para cumplir las expectativas de nadie, solo para ser tú mismo. Aquellas palabras, pronunciadas con tanta convicción y sencillez, resonaron en lo más profundo de su ser. Había pasado tanto tiempo tratando de ser lo que otros esperaban de él, tratando de encajar en un molde, que había olvidado la belleza de ser simplemente quien era. Julieta, con su autenticidad, le había enseñado que no necesitaba cambiar para complacer a nadie, que su valor no dependía de la imagen que los demás tuvieran de él, sino de su propia esencia, de su capacidad de ser honesto consigo mismo. Meses después, cuando la relación con Julieta se consolidaba, Nodal miró hacia atrás y pudo ver con claridad todo lo que había vivido. No albergaba rencor hacia Ángela. De hecho, llegó a darse cuenta de que le estaba agradecido por las lecciones aprendidas, por los momentos buenos y malos que compartieron. Pero en su corazón había un agradecimiento especial hacia Julieta, ya que ella no lo había salvado de Ángela, sino de sí mismo, de la versión de él que se había perdido en la oscuridad y el dolor. Con Julieta, había encontrado la manera de sanar, de recordar quién era realmente, y de valorar el amor no como una obligación, sino como un regalo, un espacio de libertad y aceptación. Los medios jamás llegarían a entender la profundidad de lo que compartían. Para ellos, Julieta era solo otra historia de amor, un nuevo capítulo en la vida pública de un artista exitoso. Pero Nodal sabía que era mucho más que eso. Ella le había devuelto algo invaluable, algo que ni la fama, ni el dinero, ni los aplausos podían ofrecerle: el camino de regreso a su verdadero yo. Por ello, cada día le estaba profundamente agradecido. Mientras la fogata crepitaba suavemente en la cabaña, Nodal observaba a Julieta desde la sombra, con la tenue luz del fuego reflejándose en su rostro. Era una noche tranquila, sin más sonidos que el suave rugido de las llamas y el ocasional crujido de la madera al quemarse. La calidez del lugar y la intimidad de su compañía creaban una atmósfera en la que se respiraba paz, un tipo de serenidad que él no había experimentado en mucho tiempo. Julieta permanecía en silencio, pero incluso su silencio decía mucho. Había algo en la forma en que existía en ese espacio, una confianza serena que hacía que él se sintiera seguro y acogido. No era necesario que ella llenara el aire con palabras ni que intentara entretenerlo con historias. Para Nodal, la tranquilidad que emanaba de ella era suficiente. Ella estaba simplemente allí, cómoda en su propia presencia, y eso era todo lo que necesitaban en ese momento. Y para Nodal, esto era una experiencia completamente novedosa. Había estado habituado a relaciones donde la intensidad era una constante, un hilo conductor que dictaba que ambos debían entregarse por completo en cada momento. En esas relaciones previas, los silencios eran incómodos, llenos de expectativas no cumplidas. Sin embargo, con Julieta, el silencio se transformaba en una invitación, en un refugio donde él podía esconderse sin el temor de ser juzgado. A menudo, ella lo miraba y le sonreía con una expresión serena y auténtica, como si compartieran un secreto que solo ellos podían comprender. Aquella sonrisa, tan distinta a las de las personas que había conocido, le daba la impresión de que Julieta entendía su esencia sin necesidad de formular preguntas. Su mera presencia era suficiente para aliviar cualquier peso que él cargara sobre sus hombros. A veces, Nodal se preguntaba cómo era posible que Julieta lograra transmitir tanto en tan poco tiempo. Su llegada a su vida había sido natural, sin pretensiones, sin promesas vacías. Era como si ella simplemente estuviera ahí para acompañarlo en su proceso personal, sin la intención de cambiarlo y sin expectativas de un desenlace perfecto. La simplicidad de Julieta lo desconcertaba y lo fascinaba al mismo tiempo. Ella era una persona que se movía con una libertad y autenticidad que parecían inalcanzables. No estaba dispuesta a comprometer su esencia por nadie, lo cual lo impulsaba a él a hacer lo mismo. En un mundo donde siempre había sentido la presión de demostrar su valía y brillar, Julieta le enseñó el verdadero valor de la simplicidad. En ocasiones, Nodal la observaba mientras ella miraba el fuego o cerraba los ojos para escuchar el crepitar de las llamas, como si estuviera conectada con algo que él no lograba comprender del todo, pero que le resultaba irresistiblemente atractivo. Para él, Julieta se había convertido en una especie de ancla en medio de su caos. Ella lo sostenía sin necesidad de atarlo, sin exigencias ni condiciones.
Con ella, podía ser quien era, con sus heridas y sus miedos, y ella lo aceptaba tal como era. Esta aceptación era algo nuevo para él. En su relación anterior, a pesar de los momentos felices, siempre había sentido que debía esforzarse por alcanzar alguna expectativa, por convertirse en alguien que, tal vez, nunca había sido realmente. Sin embargo, con Julieta, todo eso desaparecía. No necesitaba llevar máscaras ni esforzarse por mantener una imagen. Simplemente podía existir en su presencia. Julieta poseía un alma libre, y esa libertad se reflejaba en cada uno de sus movimientos y en cada mirada. Era como el viento, imposible de contener. Esto lo hacía sentir más ligero, más auténtico. Había algo casi hipnótico en la forma en que hablaba de sus propias experiencias, de su vida y de su música. Sus palabras eran crudas, directas y llenas de una sinceridad que, en otros tiempos, le habría parecido intimidante. Pero ahora, esa sinceridad era precisamente lo que él necesitaba. Julieta no disfrazaba la realidad, la enfrentaba, la aceptaba y la convertía en arte. Esa era una lección que él no olvidaría fácilmente. Mientras la noche avanzaba y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Julieta tomó su guitarra y comenzó a tocar una melodía suave, casi improvisada. Nodal cerró los ojos y se dejó llevar por las notas, por la calidez de su voz, que parecía surgir directamente de su alma. La canción era simple, sin adornos ni arreglos complicados, pero eso solo la hacía más poderosa. Cada acorde y cada palabra contenían una verdad que él podía sentir profundamente. Julieta compartía una parte de sí misma, algo que él sabía que no todos tenían el privilegio de experimentar. Mientras la escuchaba, Nodal sintió que sus inseguridades y miedos comenzaban a desvanecerse. Había algo sanador en su música, una especie de bálsamo que lo envolvía, haciéndolo sentir que todo estaba bien, que no necesitaba ser perfecto ni demostrar nada. Julieta le recordaba que el verdadero amor no era una lucha constante ni una competencia. Con ella, el amor se convertía en un espacio de aceptación y paz, un refugio donde podía dejar atrás las máscaras y simplemente ser. Sin querer, Nodal se encontró a sí mismo pensando lo agradecido que estaba, agradecido no solo por haberla encontrado, sino también por la oportunidad de redescubrirse a través de ella. Las notas de la guitarra resonaban en el pequeño espacio de la cabaña, llenando cada rincón con una calidez que parecía derretir las barreras invisibles que él había construido a lo largo del tiempo. Sentado en silencio, Nodal la observaba con una mezcla de admiración y fascinación. Los dedos de Julieta se deslizaban sobre las cuerdas de una manera que, a sus ojos, parecía casi mágica. Ella no solo tocaba, comunicaba una verdad profunda, una intensidad que no necesitaba palabras para ser comprendida. Mientras la escuchaba, se dio cuenta de que ese momento tan simple y auténtico contenía algo más valioso que cualquier éxito o fama que hubiera alcanzado hasta ese entonces. Julieta lo miraba de vez en cuando, y en cada uno de esos intercambios de miradas, Nodal podía sentir una conexión genuina, una comprensión mutua que trascendía las palabras. En esos momentos, comprendió que lo que compartían iba más allá de lo superficial. Era un lazo construido sobre la base de la autenticidad y la aceptación, un refugio donde ambos podían ser sus verdaderos yo sin temor al juicio. Y así, mientras el fuego seguía crepitando y las estrellas brillaban en el cielo, Nodal se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz consigo mismo, rodeado de alguien que lo entendía sin la necesidad de cambiarlo. Nodal experimentaba la profunda impresión de que Julieta podía penetrar hasta el último rincón de su ser, una sensación completamente nueva, a la vez aterradora y reconfortante. Con ella, no existían secretos, no había razón para ocultar el peso de sus emociones internas. En lugar de demandarle que se mostrara fuerte o de que mantuviera una fachada de invulnerabilidad, Julieta le otorgaba la oportunidad de mostrarse en su fragilidad. Le ofrecía un espacio seguro para desmoronarse si así lo necesitaba, brindándole la libertad de ser auténtico. A medida que Julieta continuaba tocando su guitarra, Nodal se dio cuenta de que el dolor que había traído de su relación anterior, esa angustia que lo había perseguido durante tanto tiempo, comenzaba a disiparse. Las cicatrices que Ángela había dejado en su alma aún estaban presentes, pero en ese instante, al lado de Julieta, comenzaban a doler menos. Ella había llegado a su vida sin la intención de llenar un vacío, sin tratar de imponerse como la solución a su sufrimiento. Sin embargo, de alguna manera, había sanado partes de su ser que él ni siquiera sabía que estaban heridas. Era evidente que Julieta también llevaba consigo sus propias cicatrices, sus propios temores y dudas. Sin embargo, nunca utilizaba esos aspectos como un escudo o como una barrera ante el mundo. Su manera de afrontar la vida se convertía en una lección por sí misma.
Mientras muchos otros se escudaban tras máscaras y pretensiones, ella avanzaba con valentía, con una autenticidad que lo hacía sentir seguro y aceptado. Nodal nunca había conocido a alguien capaz de ser tan genuino, tan honesto en su esencia, y eso le otorgaba fuerzas. Le recordaba que él también podía vivir de esa manera, sin ocultarse y sin temer lo que los demás pudieran pensar de él. Cada vez que Julieta levantaba la mirada y le dedicaba una sonrisa, Nodal experimentaba un calor que brotaba del centro de su pecho, expandiéndose por cada fibra de su ser. No era la intensidad arrolladora que había sentido en el pasado, esa pasión que consumía y dejaba cenizas. Era más bien un fuego constante, un calor reconfortante que le brindaba seguridad, un sentimiento profundo que lo envolvía en una paz inesperada. Se dio cuenta de que, con ella, el amor podía ser sencillo, sin dramas ni tormentas, sin altibajos aplastantes. Era un amor que emergía de la comprensión mutua y del respeto, algo que se edificaba día tras día, sin presiones ni expectativas. El viento soplaba suavemente en el exterior de la cabaña, y el crepitar del fuego acompañaba las notas de la guitarra, como si la misma naturaleza se uniera a la melodía que Julieta estaba interpretando. Nodal, absorto en el momento, cerró los ojos y se dejó envolver por la melodía. Las emociones que experimentaba eran tan intensas, y a la vez, tan calmantes, como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía, un espacio en el que no había necesidad de demostrar nada, solo de existir. Julieta no tenía que expresarle que lo comprendía, no había necesidad de promesas grandilocuentes ni palabras rebuscadas. En su silencio y en su sencilla compañía, le ofrecía la certeza de que era suficiente, de que no había nada más que buscar. En un momento determinado, Julieta dejó su guitarra a un lado y se acercó al fuego, sentándose junto a él. Ella le extendió la mano, y él la tomó sin dudarlo, sintiendo la calidez de su piel y una conexión que trascendía lo físico. Era una conexión de almas, de dos seres que habían atravesado sus propias tormentas y que habían encontrado refugio el uno en el otro. No necesitaban verbalizar que se entendían, no había necesidad de explicaciones ni preguntas. Ambos sabían que compartían algo único, algo que iba más allá de las palabras, que simplemente existía como el aire o la luz de las estrellas. Nodal se perdió en la contemplación de las llamas durante un largo rato, todavía sosteniendo su mano. Reflexionó sobre todo lo que había vivido hasta ese momento. Pensó en la fama, en el éxito, en la presión constante de un mundo que lo observaba y juzgaba en cada paso. Pensó en las expectativas que había sentido, en la necesidad de cumplir con ellas, en los errores que había cometido en el camino y en los momentos de felicidad efímera que parecían desvanecerse tan rápidamente como llegaban. Pero en medio de todas esas emociones, sintió una certeza que nunca había experimentado antes. Por primera vez, estaba exactamente donde debía estar, a su lado. Julieta lo observaba en silencio, con una expresión suave y comprensiva, como si entendiera cada uno de sus pensamientos sin necesidad de que los verbalizara. Era una conexión tan profunda que parecía increíble, pero él sabía que era real. Ella era su refugio, su paz, su ancla en medio del torbellino. Había algo en su presencia que lo hacía sentir completo, que le devolvía la confianza y la fortaleza para enfrentarse a cualquier desafío que la vida pudiera poner en su camino.